Tengan ustedes una cordial bienvenida a esta segunda parte de nuestro video de exposición, tema de exposición. En esta segunda parte hablaremos sobre los puntos más profundos sobre el software libre u open source. En la primera exposición vimos claramente los puntos básicos, vimos ejemplos dentro de una empresa, tanto del software libre como del open source. Ahora vamos a basarnos solo en estos dos puntos, tanto como códigos, a cómo lo utilizan los usuarios y cómo lo utilizan las empresas. Espero que este video sea de su agrado y comencemos con esta segunda exposición. Para comenzar, nos dice: ¿quién no ha usado el software libre? En fin, todos utilizan estos software libre, ¿no? Google, Facebook, que ahora es el más llamativo en todo el mundo, Wikipedia, en YouTube, el Apache, en fin, varios programas que de chico esta pantalla para los programas, para los software libres. Ahora, una pequeña definición nos dice que es el término con el que se conoce el software distribuido o desarrollado libremente. Decálogo del software de código abierto, OSS. Tenemos 7 puntos, los cuales estos 7 puntos son los principales de este software de código abierto. El primero nos dice libre redistribución. El software debe poder ser regalado o vendido. Una opción simple, sencilla, sin, sin mucho complicamiento a la hora de ofrecer este software. 2. Código fuente. El código fuente debe obtenerse libremente. 3. Integridad del código fuente del autor. Es decir, sus licencias pueden requerir. Las modificaciones serán distribuidas solo como parches. 4. Distribución de la licencia. Deben aplicarse los mismos derechos a todos el que recibe el programa. 5. La licencia no debe ser especificada de un producto. El producto no puede licenciarse solo como parte de una distribución mayor. 6. La licencia no debe restringir otro software. Es decir, la licencia no puede obligar a que algún otro software que sea distribuido con el software abierto deba también ser el mismo código en este caso. 7. La licencia debe ser tecnológicamente neutral. No debe requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso o por un clic o otra forma específica de medio de soporte del software. Una vez dicho estos 7 puntos, llegamos a una sola conclusión, ¿no? Software de código abierto es muy útil y muy necesitado hoy en día por muchas empresas. Software libre, FOSS, FOSS, es la denominación del software que representa la libertad de los usuarios. Por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente, como en la primera parte de la exposición, ¿no? Tomamos este concepto y a partir de este concepto 4 subpuntos que los vamos a explicar. Primer punto: ejecutar el programa con cualquier propósito. Es decir, como se ve entre paréntesis, puede ser privado, educativo, público, comercial, militar, etc. El software libre es libre para cada una de las personalidades, aquí como claramente se ve, ¿no? Privado, educativo, público, comercial, etc. Siguiente punto: estudiar y modificar el programa.
el programador, usuario o adquiriente de este software, ¿qué hace? Estudia este software, lo aplica, lo ejecuta, se adecua a él. Pero siempre hay personas con tendencias más allá, con más visiones, que hacen, toman este software, se adaptan a este software, lo modifican, crean uno mejor, le agregan y lo redistribuyen. Siguiente punto: copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a cualquiera. Cuando decimos ayudar al vecino, ¿qué tratamos de decir? Que se puede ayudar a muchas personas. En esta palabra ya, digamos, agrandamos la forma de repartirse estos software. Siguiente punto: mejorar el programa y publicar las mejoras. Como lo expliqué en el punto 2, software libre es libre. Ya queda en la exigencia del programador que modifique ese programa para un mejoramiento y una publicación de este programa. Se agrega características, se mejora y se redistribuye, ¿no?, para su facilidad o para su mejor uso dentro del entorno. Recapitulando todos los puntos que hemos tratado, recordemos: el OSS es el Open Source Software, software de código abierto. El FOSS es el Free Open Source Software, software libre de código abierto. Ahora, el FLOSS, Free Libre Open Source Software, software gratuito o libre de código abierto. Teniendo estos tres puntos y con sus conceptos, los mencionaremos al transcurso de esta exposición. Sus ventajas del software libre y código abierto. Ventajas: bajo costo de adquisición y libre uso, innovación tecnológica, requisitos de hardware menores y durabilidad de las soluciones, código bajo escrutinio público, independencia del proveedor, posible adaptación del software, reduce la dependencia tecnológica de las grandes empresas globalizadas, fomenta la creatividad y la producción productiva y activa también, permite al usuario no solo ejecutar y programar en tantas computadoras como se desee, sino también copiarlo, inspeccionarlo, modificarlo, mejorarlo, corregir sus errores y distribuirlo, o como dice Kino en esta última oración, o contratar a alguien para que lo haga por él. Las empresas o programadores lo que hacen es, como dicen en este último punto, dice: permite al usuario no solo ejecutar tantas veces como se desee, sino también corregir sus errores, distribuirlo. Y si un usuario no está en la capacidad, pero tiene la idea clara de lo que quiere hacer con ese programa y no cuenta con la capacidad necesaria para hacerlo, pero sí con la creatividad, ¿qué hace? Contrata a un programador y ese programador plasma lo que el usuario tiene como visión. Pero así como vemos muchas ventajas, también tenemos desventajas. No existe, no tiene garantía proveniente del autor. Eso sí, puede haber un autor, pero conforme se agreguen, se modifiquen, se reactualicen estos software, también se pueden perder muchas garantías. No existen compañías únicas que respalden toda la tecnología. En sistemas como acceso a Internet no deben monitorear constantemente las correcciones de errores de todos los programas que contengan dichos sistemas, ya que son fuente potencial de
instrucción. Como está subrayado, vemos, lo mismo aplica para el software no libre. La diversidad de distribuciones, métodos de empaquetamiento, licencias de uso, herramientas con un mismo fin pueden crear confusión en cierto número de personas. El siguiente punto dice, no en todos los casos hay soportes técnicos ni proveedor. Necesidad de capacitar al personal para usarlo. Pueden obtenerse muchos software, pero está dentro de la empresa capacitar a sus trabajadores para que este software sea muy bien utilizado y no tengan ninguna inconveniencia. Siguiente punto dice, algunas funciones requieren de personal altamente especializado y como ellos se limitan al acceso de trabajo personal. Cuando el empresario tiene sus trabajadores y quiere que esos trabajadores se adapten al software y estos trabajadores no cuentan con la capacidad de que el empresario, el gerente o el administrador, o capacitar a sus trabajadores o simplemente cambiarlos por otros que están a la vanguardia de la tecnología, que están actualizados en todo el sistema del entorno de los programas, de los software, etcétera. Uso de estándares. Vemos aquí tenemos dos puntos. Dice, estándar es un conjunto de reglas y normas de cómo hacer las cosas. Ofrecen un lenguaje común entre empresas, aplicaciones y sistemas, pero también permiten construir sistemas que puedan trabajar en manera conjunta o bien que permiten el flujo de información de un lugar a otro. Ahora aquí vemos, una norma de factor puede definirse como una especificación técnica que ha sido desarrollada por una o varias compañías que ha adquirido importancia debido a las condiciones del mercado. Los estándares abiertos. Estándar abierto es una especificación disponible públicamente para lograr una tarea específica. Como vemos aquí, ¿no? El HTML, XHTML, el IP, el TCP, el SQL, el Open Document, en fin. Estos son los principales, hay algunos más, pero entre los estándares abiertos estos son los que específicamente están disponibles públicamente. No quiero confundirlos con una especificación solo en su entorno, sino los que, digámoslo así, tratándolo desde el punto de vista de software libre y código abierto, están ahí. ¿Quién hace el FLOSS? Dice, el kernel de Linux. Acá tenemos todos los tanto por ciento que invaden estos FLOSS. Dice el Red Hat un 11.2%, Nobel 8.9%, IBM 8.3%, Intel 4.1%, FL 3.5%, SGI 2%, las MIPS Technology 1.6%, el Oracle 1.3%, la Montavista 1.2% y el Linutronics 1%. ¿Quién hace el FLOSS? Eh, el software en sí. En los últimos 3 años dicen, ¿no?, que 3.678 programadores han contribuido al núcleo de Linux. Los 10 desarrolladores individuales más activos han contribuido con el 15% del código. De hecho, 5 desarrolladores el 8.5% del total de cambios. Dice aquí, ¿no?, al vibro, y entre paréntesis especifiquemos esto, dice 1.9% del total de los cambios del núcleo. David Miller el 1.8%. Hay una gran diferencia, no por el tanto por ciento, sino
porque vemos ahí como va el virus, se centró en el núcleo y obtuvo un 1.9%, cuando solo David Miller, que no se especifica el núcleo, logró un 1.8%, Adrian Bank 1.7%, Ralph Bailey 1.6% y Andrew Morton 1.5%. Acá de ahora vemos este punto, dice comparación costo o beneficio. Acá vemos estos tres principales subjetivos para definirlo como no libre y libre. Dice los sistemas operativos, ¿no? Unos 269 que es no libre contra un 0 libre. Paquetería de oficina, unos 324 no libre y un 0 libre. En los antivirus global 36.49 no libre y no necesita un no libre. Ojo, diferenciemos que en la parte de sistemas operativos y paquetería de oficina está especificado en dólares, cuando en antivirus en soles. Perdón, en dólares. Entonces el total entre sistemas operativos, paquetería de oficinas y antivirus, el total de los beneficios de los costos no libres son unos 629.49 dólares contra un beneficio libre que es 0, 0, 0, no gana nada. Acá hay una diferencia, no vayamos al consumo en sí, sino a los beneficios que tienen el software libre o el open source. Cuando es libre, obviamente libre no se gana nada, pero cuando no es libre y tiene su costo para utilizarlo, es así. Aunque sistemas operativos, en paquetería de oficinas y en antivirus también hay libres, en un tanto por ciento no siempre se cumple ese régimen de libertad. Por eso es que se especifica aquí. Ahora vemos una tabla de equivalencias. Dice, ¿no? La diferenciamos entre privativo y los flows. Los privativos, el Windows XP o Vista, el MS Office, el Corel, el Photoshop, el MATLAB y el 3ds. Mientras que en los flows libres, software libres, open source, dice el Ubuntu, el Fedora, el Mandriva, el SUS, el Red Hat, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay un gran listado de flows, un gran listado de Open Office, un gran listado del Inkscape, un gran listado del DGIMP, un gran listado del Skylab y un gran listado del Blender. Ejemplos de modelo de negocio. Acá vemos que en un Red Hat se utilizan 400.6 millones de dólares en el 2007 y unos 2200 empleados, para unos 2200 empleados, en soporte, en asesoría y en nuevas funcionalidades. Un pequeño ejemplo de modelo de negocio adaptándose a los software libres. Acá vemos el círculo virtuoso del FOSS. Dice, no, que la empresa, partiendo del punto empresa, dice que su desarrollo económico tiene nuevas funciones. Esas nuevas funciones llevan a una comunidad de contribuciones. Y estas contribuciones llevan a una estabilidad de la empresa. Y así sucesivamente este círculo vicioso, círculo virtuoso, hace que estos programas, software, vayan desarrollándose con las empresas así como se dice, ¿no? Agarraditas de la mano hacia un futuro. ¿Quién usa el FOSS? Software libres.
En sí, gran mayoría de países, pero concentrémonos en lo que es los productos más emancipadores en sí. Los países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Alemania y Argentina, entre muchos más, dan preferencia al uso del software libre. Recientemente, la presidencia del Ecuador dice que todo el gobierno debe usar el sistema de código abierto. ¿Por qué? Porque es libre, porque no se gasta en economía, porque hay menos consumo de estos sistemas y ese dinero puede ser utilizado para otras cosas. En muchos países se utiliza esto, como en otros no. En otros países creen que pagando, manteniendo estos sistemas, estos, estos códigos, creen que puede hacerse mejor las cosas cuando no es así. Cuando teniendo un código abierto viene a hacer lo mismo, viene a tentar, a querer competir. Un ejemplo de seguridad. Dice, ¿no? En el marco del CAMSET WETS se lleva a cabo el concurso de PWM to OWN, donde las reglas son simples. Un, un pequeño concurso. La hackeas, te la llevas. Pequeño sistema, programa. Las máquinas que estaban en juego eran la Bayo GNB TZ37CN corriendo en Ubuntu 7.10, la Fujitsu de U810 corriendo en Vista Ultimate SP1 Server Pack 1, la MacBook de Air corriendo en OS X 10.5.2. En este concurso, la máquina Ubuntu no fue hackeada al término del evento. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. ¿Por qué? Por cuestiones de software libre. ¿Mm? Sí, muchos códigos, muchas alternativas, muchas cosas llevaron a que la máquina de Ubuntu no fuera hackeada al término del evento. Porque tanto como la Bayo corriendo con el Ubuntu hacen que la seguridad sea más permanente. Y aunque el Ubuntu es un código libre, no siempre puede mejorarse porque es un sistema. Casos de éxito: Fierox, 500 millones de descargas desde el 2002. Es el segundo más usado del mundo. Esto lo tomamos de referencia con datos específicos del 2007 al 2012. Ahora dice OpenOffice, la MI y el SQL, 11 millones de instalaciones adquiridas por Zoom por $1.000 millones. La Linux, presente en el 85.20% de las computadoras más poderosas del mundo. En fin, muchas. Bueno, y para tener más conceptos, tener más información sobre estos temas, aquí están algunos links que pueden copiarlos. Los voy a dejar en los comentarios de estos videos para que les sirva y puedan saber más. Y así llegamos al fin de esta segunda parte de nuestro video, donde ya nos hemos concentrado más a fondo con unos ejemplos ya del software libre y del open source dentro de la empresa, cómo funciona, qué función tiene, cómo se administra. En la tercera parte ahora veremos un, un diagrama conceptual que lo hemos extraído de una empresa que se adaptó a este software, a estos software, y tuvo como consecuencia un, un fuerte positivismo en su empresa, que ya lo veremos en la tercera parte de este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el tercer video. Gracias.